Muy buenas, hoy voy a explicarles la función escalón unitario. La función escalón unitario es una función con dos reglas de correspondencia. Por ejemplo, tenemos una función para la cual vale 0 si los valores de t son menores a 0 y vale 1 en este caso si los valores de t son mayores a 0. ¿Cómo se ve esto en una gráfica? Esto se ve así. Tenemos nuestro eje Y, nuestro eje de las X. Y a partir de 0 es nuestro punto de referencia. Entonces, para los valores menores que 0, la función vale 0. Aquí tenemos menos 1, menos 2, menos 3, etc. Para acá tenemos 1, 2, 3, 4, etc. Entonces ya sabemos que para valores menores que 0, nuestra función vale 0. Pero para valores mayores que 0, nuestra función vale 1. Esta es una forma gráfica de la función escalón unitario. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos una función de tipo escalón con sus dos reglas de correspondencia. La primera va a valer 0. La segunda va a valer 5 esta vez. Entonces va a valer 0 si t es menor a, en este caso, a 2. Y va a valer 5 si t, en este caso, es menor y t mayor, 5 si t es mayor a 2. Entonces, en este caso, nuestro punto de referencia, o donde va a ser el brinco, la función va a ser el 2. Esto de forma gráfica se va a ver así. Tenemos eje de las X, que en este caso es t, y el de las Y. Entonces, va a valer 0 para valores menores a 2. Entonces tenemos aquí 1, 2. De 2 para acá, la función viene 0. Desde el infinito hasta el 2 viene siendo 0. A partir del 2, la función va a valer 5. Este tipo de funciones es muy usada para el concepto de señales. Es una de las señales básicas de prueba. Ahora vamos a ver la notación más común de la función escalón unitario. El primer factor que podemos ver es un valor, un número, que nos indica el valor de la segunda regla de correspondencia. Seguido tenemos la letra U, que nos indica el tipo de función, U de escalón unitario. En corchetes tenemos el valor donde se va a cambiar de la primera regla de correspondencia a la segunda regla de correspondencia. En este caso, t menos 4 es igual a 0, se despeja t, entonces cuando t vale 4 se va a cambiar de la primera a la segunda regla de correspondencia. Hay otros tipos de funciones que se parecen mucho en la notación y lo único que cambia es la letra que los identifica, ya sea U de escalón unitario, R de rampa y el último de impulso, no recuerdo bien la letra. Esto gráficamente, ¿cómo se ve? Pues
como claramente ya no lo dice, la segunda regla de correspondencia va a ser 1. La primera va a ser 0. Entonces tenemos la función que depende de t es igual, va a valer 0. ¿En dónde? Para valores menores a 4. 0 si t es menor a 4. Y va a valer 1 si t es mayor a 4. Ya podemos graficar nuestra función. Entonces, nuestro valor donde se va a hacer el brinco va a ser 4. Entonces, escribimos el 4. Aquí es 4. Entonces, para valores menores a 4, la función va a valer 0. La función vale 0. Para valores mayores a 4, la función va a valer 1, porque es su segunda regla de correspondencia. La primera regla de correspondencia siempre va a ser 0. ¿Cómo se puede interpretar esto en las señales? Bueno, 0, no hay voltaje. Y cuando ya tiene un valor, el voltaje, en este caso sería 1. Ahora vamos a graficar una función escalón unitario que nos dé. Entonces, por simple vista, podemos ver que la segunda regla de correspondencia es 3. El tipo de función, escalón unitario. ¿Dónde se va a hacer el salto? T menos 2 lo igualamos a 0. T es igual a 2. En 2 se va a hacer el cambio de la primera regla de correspondencia, que es 0, a la segunda regla de correspondencia. Entonces, fácil, como se ve esto en la gráfica. ¿Cuál es nuestro punto importante donde va a ser el brinco? El 2. Entonces, marcamos el 2. Para valores menores que 0, la gráfica menores que 2, disculpen, la gráfica vale 0. Para valores menores que 2, el tiempo. Para valores mayores que 2, va a brincar de la primera regla de correspondencia, que es 0, a la segunda, que en este caso es 3. Y ya tenemos la gráfica de nuestra función escalón unitario. Ahora vamos a obtener la función escalón unitario a partir de su gráfica. Lo más importante, una de las cosas más importantes que nos importa saber es cuánto vale la segunda regla de correspondencia. En este caso, nos damos cuenta que viene de 0 y cuando t vale 4, el valor ahora es 8. La segunda regla de correspondencia, por lo tanto, es 8. Vamos a formular la función por partes primero. Entonces sería f, que depende de t, es igual, pues, a valer 0 para valores menores a ¿qué? A 4. Entonces 0 si t es menor a 4. Y 8 si t es mayor a 4. Ahora vamos a la notación más común de escalón unitario. ¿Qué sería? La segunda regla de correspondencia, el valor de la segunda regla de correspondencia es 8. Entonces pondríamos 8. ¿Qué tipo de función es? Escalón unitario. 8u, y entre paréntesis, donde hace el brinco, en 4. Entonces, t menos 4.
Y esta sería nuestra función escala unitaria. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego.